Desde el primer momento en que apareció en el balcón central, en la logia de la Basílica de San Pedro, y que se dirigió a la multitud que estaba allí esperando conocer quién sería el próximo pontífice, León XIV dejó claro que su objetivo principal era unir a la Iglesia. Eso, obviamente, significaba reconocer que la Iglesia no estaba unida, que la Iglesia estaba dividida. La unidad de la Iglesia había aparecido reiteradamente en las congregaciones generales antes del cónclave, además por parte de muchísimos de los cardenales, aunque molestaba también a otros. Y yo creo que eso y el hecho de ver en el entonces cardenal Prevost, hoy León XIV, la persona más adecuada para conseguir esa unidad, fue lo que facilitó una elección tan rápida en tan solo 4 votaciones. El Papa quiere unir a la Iglesia, ha sido acogido con entusiasmo precisamente por esto, lo cual indica que en el pueblo católico, en el pueblo fiel, hay un gran anhelo de unidad. Es decir, había y hay un gran sufrimiento por la ausencia de esa unidad. Ahora bien, la cuestión es en qué consiste la unidad o cómo se llega a esa unidad. El cardenal Eijk, el cardenal de Utrecht, en los Países Bajos, ha dicho también con claridad que la unidad es imposible de alcanzar si no se basa en la verdad. ¿Por qué? Pues porque si no se basa en la verdad, siempre habrá un sector en la Iglesia que se negará a aceptar eso que se propone y que considera que es falso, y por lo tanto, más bien pronto que tarde, tal y como están las cosas, se producirá el cisma. Para la unidad es necesario basar todo en la verdad. Y es precisamente por esto que es tan importante que el Papa León haya puesto desde el primer momento a Cristo en el centro de su mensaje. No es solo una cuestión espiritual, es una cuestión profundamente teológica. ¿Por qué? Porque la verdad no es una idea, la verdad es una persona. La verdad es Cristo. Fue nuestro Señor el que dio aquella magnífica definición de sí mismo que recoge San Juan en el capítulo 14, versículo 6, y en la que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Que quizás se podría interpretar de este modo: yo soy el camino que tenéis que recorrer para llegar a través de la verdad a la vida, a la plenitud de la vida, aquí en la tierra y en el cielo. Y es también San Juan el que recoge otra frase de Jesús referida a la verdad, en el capítulo 4, versículo 32, la verdad os hará libres. Pero, ¿qué es la verdad? Cristo, la persona de Cristo es la verdad. ¿Pero qué es la verdad? O dicho de otra forma, ¿cómo podemos conocer a Cristo? Porque dentro de la Iglesia hay muchos que consideran que los evangelios son una invención tardía y que en el fondo es una elaboración de la Iglesia existente para justificar el poder de los que mandaban. Y otros, que no son tan radicales, también ponen en duda al menos algunas de las frases más fuertes del Evangelio y que más chocan con la mentalidad dominante, porque dicen que en aquella época no había grabadoras, así que vaya usted a saber qué es lo que de verdad hizo Cristo y qué es lo que de verdad enseñó. Por eso, para no perdernos en este debate infinito de los biblistas, tenemos que recurrir a otra fuente de la revelación. No solo la palabra escrita, sino esa otra fuente de revelación que es la tradición. Incluso los más liberales de los biblistas no tienen más remedio que aceptar y reconocer que antes de la palabra escrita estuvo la tradición. Nuestro Señor no dijo a los apóstoles: id y escribid, sino id
y predicad. Y primero se predicó y después, pronto, pero después empezó a escribirse. Esa tradición es revelación. Y esa tradición no es otra cosa más que la interpretación que la Iglesia ha dado a lo largo de los siglos a esa palabra escrita, a la enseñanza de Jesús. Una primera interpretación dada por los padres apostólicos, después vino enseguida la interpretación dada por los llamados padres de la Iglesia, entre los cuales figura en un destacadísimo lugar San Agustín, y después fue continuada a lo largo de los siglos, tanto por los concilios como por los conocidos como doctores de la Iglesia. Gracias a esta tradición viva, podemos estar seguros de que lo que enseña el Evangelio es correcto y es lo que nosotros tenemos que seguir e intentar aplicar. Palabra y tradición nos aseguran el acceso a Cristo, que es la verdad. Esto lo sabe muy bien el Papa León. Lo sabe muy bien porque es agustino, porque ha estudiado a los padres de la Iglesia y es un profundo conocedor de esa tradición viva. Y lo refleja continuamente en sus enseñanzas. Por ejemplo, aquel telegrama enviado al CELAM, a los obispos latinoamericanos, donde les dice que las soluciones para la evangelización en el continente en este momento tienen que pasar necesariamente por la palabra escrita, la tradición y el magisterio. La tradición, palabra, tradición, magisterio, dentro del cual se incluye, por ejemplo, los concilios. Pero también lo ha dicho esta semana en un excelente mensaje dirigido a los nuncios, a todos los nuncios del Vaticano reunidos en Roma para el jubileo. Les ha primero mostrado su agradecimiento por el trabajo que hacen a la hora de seleccionar candidatos para el episcopado. Les ha agradecido ese trabajo, pero les ha hablado con mucha claridad y les ha pedido obediencia a Pedro, obediencia al Papa, unidad y obediencia con el Papa. Y ha añadido, para que Pedro, estaba lógicamente hablando de sí mismo, para que Pedro pueda ser un verdadero transmisor y defensor de la fe. La misión de Pedro, lo dice el Papa a los nuncios, lo sabemos todos, no es inventar la fe, sino confirmar en la fe. Confirmar en la fe, son las palabras literales del Papa a los nuncios, significa confirmar en algo que ya existe y no transformar o manipular a su antojo para hacer otra fe distinta, porque si esto fuera así, la unidad sería absolutamente imposible. Y vuelvo a repetir, el cisma sería inevitable. El Papa sabe que la unidad solo puede basarse en la palabra, en la tradición, en el magisterio, y que su tarea no es crear una fe nueva, sino confirmar a los católicos en la fe que llevan teniendo desde hace 2000 años. El mensaje del Papa León XIV en este tiempo es impecable, es perfecto y es un descanso para el alma. Pero ahora tiene que gobernar, ahora tiene que hacer nombramientos, ahora tiene que corregir abusos. Por ejemplo, el que se ha conocido esta semana, entre tantos, la archidiócesis de Hamburgo, el arzobispado ha ordenado a las escuelas católicas que impartan una asignatura de educación sexual donde, entre otras cosas, se acepta el ejercicio de la homosexualidad como algo natural y bueno, y del mismo modo la transexualidad. El Papa tiene ahora que gobernar. Pero es que necesita tiempo, lleva solo un mes, necesita tiempo, tiene derecho a tener tiempo y hay que darle ese tiempo, hay que tener paciencia y hay que calmar las inquietudes de aquellos que quieren que se actúe ya para corregir los abusos.
Hay que ser comprensivo con esas inquietudes y con esas personas que están inquietas por lo que llevan sufriendo, por la confusión que llevamos padeciendo tanto tiempo, por esa falta de unidad que el Papa mismo ha reconocido cuando ha dicho que su objetivo como pontífice es restablecer la unidad. Hay que ser comprensivos con ellos, pero el Papa necesita tiempo y hay que calmar las inquietudes de los que piden que se actúe ya y que se actúe cuanto antes. Naturalmente, este tiempo es obvio que no puede ser eterno. ¿Por qué? Pues porque existiendo y aumentando los abusos, se corre el riesgo de que la extraordinaria acogida que se le ha brindado al Papa León XIV se transforme poco a poco en decepción. Y se corre el riesgo de que algunos le digan aquello de la carta del apóstol Santiago, que la fe sin obras es una fe muerta, que el mensaje es excelente, pero que hay que aplicarlo a la vida real, hay que corregir los abusos. El Papa necesita tiempo, hay que calmar las inquietudes de los que quieren que se actúe cuanto antes. El Papa necesita tiempo, tiene derecho a tenerlo y hay que tener paciencia. El mensaje que está dando es impecable, pero si estos que se están poniendo nerviosos continúan así, quizá pueda estropearse todo. Hay que apoyar al Papa, el mensaje, repito, es excelente, no puede ser mejor y ahora él necesita ese tiempo para actuar, aunque la situación sea tan grave que las medidas, algunas de ellas al menos, sean urgentes a la hora de tomarlas. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, y rezamos por el Papa.